dos razones. Señor alcalde, muchas gracias por su presencia aquí y agradecer también a los doctores. Yo no sabía que había un seminario de 26 años en La Valle, que es una cosa heroica. Pero yo estoy aquí por dos razones. La primera, superficial, es la insistencia de Domingo. Que ha sido, casi me perdió de España. 4 meses perseguí por La segunda razón fundamental por la que yo estoy aquí, por una inevitable que yo estoy aquí, por una deuda de gratitud con Benigno León. Los políticos son gente bastante pretenciosa. Y quizás la razón por la que yo no tengo mucho futuro en ese oficio, pero siempre pretenden, los políticos en el fondo, sobre todo los candidatos presidenciales, parecen protagonizar o parecen personalizar una causa, una cosa, pero realmente somos nadie sin la gente. Yo hice una campaña que empezó en condiciones muy precarias. Todos mis amigos nacionales y extranjeros me decían: está loco, es un partido muerto, tiene 0% las encuestas. Comenzó una ilusión de tratar de llevar un mensaje. Y yo no tenía gente en ningún lado. Mi campaña era una campaña de huérfanos, ¿no? Era una campaña que hacía mi mujer y 2 hijos, ella estaba afuera, uno que otro amigo, y encontré en Lambayeque desde el primer día, creo que fue Javier Velarde Artilla, que era el nombre del niño. Un poco Velarde me dijo: busca a Benigno, un viejo de la botella. Y en ese momento tuve la ayuda, las llamadas, el entusiasmo de Benigno, y fue para mí, junto con algunos jóvenes que fueron los barrachéveres, que se creó una corriente en esta campaña de barrachéveres. Aquí está, es una discusión de dónde empezó. Desde los barrachéveres unos han dicho que son los barrecharacatos, otros eran los barrechalacos, otros son los barrechures, todos querían ser. Pero yo creo que los barrachéveres empezaron en Chiclayo. Aquí está Roger Santa Cruz, que fue uno de los chicos que comenzó esa campaña. Y que fue una campaña sin plata, sin recursos, sin partido y a la buena de Dios. Y Benigno fue fundamental. Entonces yo no podía dejar de estar esta noche aquí. He leído casi entero el libro, muy impresionante. No lo he llegado a terminar porque lo he visto esta mañana, pero es muy impresionante. Y hay una segunda razón por la que yo estoy muy contento de. Ahora me llevó Domingo a hablar en la Pedro Boyaño, en La Valle, que estaba bien hablando, pero no voy a repetir la conferencia de esta mañana. Fue una conferencia de los jóvenes de arquitectura. Yo soy una especie de arquitecto frustrado. Todos los políticos, los buenos y los malos, son como arquitectos frustrados, ¿no? Hay unos dictadores que fueron también, dicen que Hitler, los grandes canallas de la historia, el único momento en que se relajaba era cuando estaba con Albert Speer, que era su asesor y el arquitecto, ¿no? diseñando monumentos. El presidente latinoamericano que yo más admiro, Juscelino Kubitschek, que fue el creador de Brasilia, pero antes de ser presidente de Brasil en 1956 había sido se escucha bien, ¿no? Había sido prefecto, se llama en portugués prefecto, alcalde de Belo Horizonte. Y entonces, en 1940 llamó a un joven y le dijo: hay un arquitecto joven, así que entonces lo llamó, se llamaba Oscar Niemeyer, que fue el creador de Brasilia. Yo tuve la suerte de conocerlo, ya viejo. Y llegó muy joven Niemeyer y hace unos diseños locos, como hacía lo que hacía Niemeyer. Niemeyer había sido
hizo con Le Corbusier el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero Niemeyer decía el funcionalismo, la línea funcionalista que era Le Corbusier de líneas simples, funcionales, ya ganaba la batalla. A mí lo que me gusta son las líneas, yo soy carioca, decía, y a mí lo que me gustan son las líneas cariocas, son las líneas sensuales, son las líneas curvas, son las líneas de la mujer. Cuando conocí a Niemeyer en su estudio en Copacabana, que era un estudio enorme, de 360 grados de puras lunas viendo la bahía, en las paredes había bocetos de sus obras y retratos de desnudos de mujeres. No sé si debía contar esto, pero como estamos entre amigos voy a contarlo. La voy a decir en francés primero. Estábamos en un grupo, me llevó el corresponsal del País, y en el grupo que fuimos a ver a Niemeyer había una francesa espectacular, que tenía lo que en francés se llama un gran derrière. Domingo, que es afrancesado, después le va a traducir qué significa un gran derrière, que parece que en portugués se llama Buda, o algo parecido a esa palabra. Niemeyer, cuando lo conocí en esa ocasión, tendría 92 años. Y entonces me tocó quedarme a mí no sé por qué estoy contando esta cosa, pero bueno, como estamos en una fiesta para celebrar a un amigo, a Benigno le hubiera divertido la anécdota, no se la conté. Y entonces yo estaba pegado a Niemeyer y yo era el último que salía. Una persona salió con el corresponsal del País y salió la francesa. Y Niemeyer, que era ya un hombre viejo, le metió una barrida con la mirada, ¿no? Mientras salía esta mujer verdaderamente espectacular. Yo también la miro un poco cortada y se me voltea a Niemeyer, que ve que yo también la estoy observando, me dijo, gran Buda, ¿no? Y Niemeyer, cuando llega al 40 a donde Kubitschek era el prefecto, le propone cosas locas. Le propone está en una región que está en Belo Horizonte, muy famosa ahora, que es Papuya. Todos los estudiantes de la arquitectura lo conocen. Hace una catedral sin escaleras, sino con torres voladizas, una cosa que... Claro, cualquier otro político lo hubiera votado por loco, pero Kubitschek era tan loco como él, y dijo, esto es... Y ahí empezó una amistad que luego concluye en 1956, cuando no concluye, sino se consolida en 1956, cuando empiezan a crear Brasilia, que es una creación milagrosa. Se hace en el centro del planalto brasileño. Kubitschek abandonaba Río todas las noches a las 10 de la noche en un DC-3 para ir a sobrevolar los tractores y las obras. Regresaba a las 3 de la mañana a Río. Y crearon Brasilia en 2 años y 6 meses. Fueron básicamente 2 grandes personajes, un gran urbanista llamado Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, que diseñó los grandes edificios. Hay otra anécdota muy bonita de Niemeyer que a mí me impresiona mucho, que cuando le lleva el edificio del Palacio Presidencial, se llama el Palacio do Planalto. Planalto es toda la gran selva amazónica que está más allá del triángulo de Río de Janeiro, Río Grande y Minas Gerais, ¿no? El Planalto, el Palacio do Planalto. Y Kubitschek le dice, ¿dónde está el mármol? Y Niemeyer le dice, no hay mármol, nosotros no somos un país pobre. Y Kubitschek le dice, no quiero mármol, porque Brasil es un país condenado a ser grande, ¿no? Entonces, ya que he hecho estos recuerdos de Niemeyer, lo volví a ver en el año 2006, yo estaba en la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, era el principal asesor del presidente, y organicé la reunión anual del banco en Belo Horizonte. Y quise llevar a Niemeyer a hablar. El que era entonces gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves, que después fue candidato a la presidencia, me dijo, Alfredo, te doy un avión del Estado para traer al viejo. Entonces traté de convencerlo, ¿no? Soy puro, así me dijo, Alfredo, me dice, ya soy muy viejo para viajar, y además quiero decirte algo, no me gustan los bancos, soy comunista. Entonces no logré llevarlo a Niemeyer, pero me recuerda esta historia que estoy contando a Niemeyer. Les hablé un poco esto a los chicos de la universidad esta mañana, que eran de la Facultad de Arquitectura, de lo que es
Por eso es que no es casual la pasión política de Benigno, hay una relación muy estrecha entre la arquitectura y la política. Porque la arquitectura es un oficio para que la gente viva mejor. Le Corbusier, probablemente el más importante arquitecto del siglo XX, nació en 1887 y murió ahogado, nadando en una playa en Normandía, pero había construido una casita que era un cubo de 4x4 y se muere nadando en el año 65. Niemeyer construye una máquina para vivir, dice que las casas son máquinas para vivir. La arquitectura en realidad es un oficio para hacer que la gente viva mejor, que la gente tenga una vida mejor, tenga una vida más feliz. Y eso es para eso hacemos política, o para eso tenemos que hacer políticas. Para eso los grandes políticos hacen política, ¿no? Todos los grandes arquitectos, Le Corbusier fue contratado por Nehru entre 1951 y 56 en la India para hacer una ciudad entera, la ciudad de Chandigarh. Nehru también, que era un político genial, quería hacer una ciudad planificada, moderna, nueva, que no fuera el caos del resto de las ciudades, y trajo al mejor arquitecto del mundo. Y Le Corbusier le pasó 6 años ahí. Ya que hablamos de Benigno y las conexiones obvias de las que voy a hablar un poco al final, obviamente entre Benigno y una era verdad, como la de muchos de los que están aquí, es el presidente, es don Fernando. Cuando don Fernando lo deportan en el año 68, sin un centavo, al día siguiente de la deportación, Federico Uranga, que había sido su ministro de Agricultura, tuvo que salir corriendo en un avión para llevarle $1.000, $2.000 para que pudiera subsistir. Era un presidente que por supuesto no tenía plata y no tenía cuentas en el extranjero, ni mucho menos, como ha pasado con otros más recientes que no voy a mencionar. Y entonces no tiene trabajo y le ofrece trabajo enseñando en Harvard el decano de la Facultad de Arquitectura de Harvard, que era otro gran arquitecto, uno de los grandes arquitectos del mundo, colaborador de Le Corbusier, se llama José Luis Sert, catalán mallorquín. Lo interesante es que Belaunde como diputado había sido, así como fue promotor de la unidad vecinal número 13, había sido promotor de traer a Sert para hacer entre el año 1945 y 1947 un estudio de la ciudad de Chimbote. Entonces hay un estudio magnífico, yo tengo una copia de ese estudio, y uno dice, ¿por qué no siguieron el ejemplo de Sert? ¿Por qué no hicieron caso a Sert? ¿Cómo sería Chimbote hoy día? En 1947, antes de la explosión de la línea de pescado, comienza más o menos a comienzos de los años 50, Ancash era esto y Chimbote era esto. Hoy es al revés, ¿no? Hoy Chimbote es así, las otras 19 provincias de Ancash son esto, en términos de población. Pero eso se olvidó, pero Sert estuvo entre el 45 y el 47. Entonces la arquitectura de Corbusier en Chandigarh, Sert en Chimbote, Niemeyer en Brasilia, han tratado siempre de que la arquitectura sea un oficio al servicio de la gente, para que la gente viva mejor. Y por eso hay una relación muy estrecha entre la política y la arquitectura. Pero ahora que estaba escuchando todo lo que ha hecho Benigno, que me impresionó mucho en el libro, permítame hacer una digresión. Me puse a pensar en mi suegro, y hay una segunda razón, aparte de la gratitud por el apoyo que me dio, generoso, gratuito, inesperado, el año 2016, en que yo era un candidato de huérfanos, Benigno León, y que me empezó a conectar con la gente y empezó a, junto con Roger y con los Barrecheves, y empezó a crecer la campaña. Que después fue cuando estábamos ya nosotros en apenas 8 semanas habíamos llegado a estar posicionados para entrar a segunda vuelta, los medios de comunicación, estos mismos medios de comunicación que están apoyando lo que ustedes imaginan. Empezó con el cuento famoso del chicharrón, y durante un mes seguido no hubo otro tema que si yo comía o no comía el chicharrón. La otra razón es que estaba pensando ahora, y me puse a pensar en que hay una razón adicional para que yo esté aquí, y es esta. Yo soy un provinciano también. Soy como ustedes, o como la mayoría de ustedes, aunque aquí debe haber infiltrados no costeños, como hay en todas partes del mundo. Yo soy un provinciano costeño como ustedes. No soy ni trujillano, ni cubano, ni chicano, soy iqueño.
pero a mí me emociona mucho el culto de la tierra. El Perú era un país muy interesante en el pasado, porque el Perú tenía en todas las regiones del Perú en los años 20, en los años 30, grupos culturales regionales, incluso en Cusco, grupos comunistas regionales, grupos de literatura indigenista, grupos de ingenieros. Había una cosa que se fue perdiendo con el tiempo. Y este es el culto de la tierra, el culto de la región. Porque gente que podía haber desarrollado su vida, su profesión, su trabajo fuera, se queda en su provincia. Y todo está... Eso le pasó a mi suegro. Mi suegro, mi mujer es trujillana, y su padre, bueno, hizo muchas cosas, restauró Chan Chan, creó el Festival de la Marinera, restauró el Huaca del Sol de la Luna, creó el primer Banco Regional del Perú, hizo todo. Y nunca se mudó de Trujillo. Tenía amigos en todas partes, tenía amigos internacionales, tenía los medios para haber vivido en cualquier parte del mundo, pero vivía en Trujillo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que atrae, ¿no? Y hay otra razón además para que yo conforme me acerco a la presidencia, comienzo a estudiar los presidentes con más, siempre lo estudié, pero comienzo a estudiar con más interés los presidentes. En lo único que estoy en desacuerdo de este día, pero de repente estoy equivocado, es en la anécdota del nombre de Leguía. Yo no creo que Belaúnde reaccionó así frente al nombre de Leguía. Y les voy a contar por qué. Porque yo tenía un amigo que era Leguía Mariate, que lo habían expulsado y Belaúnde lo llamó y le dijo: usted quiero que sea mi segundo en Buenos Aires porque la familia Leguía honra al Perú. Y Belaúnde no era un hombre resentido. Belaúnde no reaccionaba así sobre Leguía y admiraba mucho a Leguía. Había estado su familia deportada como otras por lo día. Eso es lo que hizo a Belaúnde el gran presidente que fue. Belaúnde fue el presidente más cosmopolita que ha tenido el Perú. Era un hombre que hablaba perfecto el francés porque hizo todo su colegio en Francia por el exilio. Siempre me contaba el presidente, me decía, de repente estoy hablando mucho, cosas que no les interesan, ¿no? Pero bueno, el presidente siempre me decía, ¿sabes, Alfredo, que yo era muy travieso en el colegio? Siempre me botaban de la clase en Francia, me decían, Monsieur Bellon de la Porte. Me mandaban a la puerta una hora y yo me quedaba ahí, me decía. Pero entonces estudió ahí, luego fue a Estados Unidos, primero a Miami, cosa que la gente no sabe mucho porque cree que solo estudió arquitectura en Texas. El presidente empezó estudiando ingeniería en Miami. Y su approach, su acercamiento a la labor de gobierno era básicamente como un ingeniero, antes que como un arquitecto. Y siempre tenía muy claras las nociones de cuántos metros cúbicos y las distancias. Pensaba como ingeniero, se acercó a la presidencia, al gobierno como un ingeniero, además de como un planificador y un arquitecto. Y entonces, yo la última vez que vi al presidente, y por eso no me suena el cuento de lo de Leguía, de que él no quisiera que se pusiera el nombre de Leguía, porque él tenía muy claro que las unidades en las que Benigno intervino mucho, que son además unidades vecinales, siempre Belaúnde tenía la obsesión de poner nombres representativos. Por ejemplo, en Arequipa, las unidades vecinales se llaman Flora Tristán, la gran peregrina francesa, abuela de Paul Gauguin, que era hija de un Tristán Moscoso, importante figura de la aristocracia colonial peruana. Se llama Flora Tristán, se llama Vizcardo Guzmán, el precursor de la independencia, se llama Nicolás de Piérola. Y en Lambayeque se llama con los nombres de los héroes de la guerra, se llaman Elías Aguirre, se llama Diego Ferrer, se han olvidado el nombre que es el otro, que se llama José Balta, el otro gran presidente lambayecano. ¿Cómo? Además de Pascual Saco Olivera, pero que no fue presidente, que se llaman José Balta y Augusto de Leguía. Balta fue un presidente lambayecano muy interesante. Fue presidente en 1969, es asesinado en 1972 en una famosa insurrección de los hermanos Gutiérrez, termina muerto de una manera muy vil. Fue el presidente de los ferrocarriles, fue presidente constructor también, igual que don Augusto.
Y don Augusto fue, conforme uno pasa el tiempo y uno se acerca a la presidencia y empieza a estudiar los presidentes, yo me eduqué en la universidad diciendo que leí un dictador y que era el presidente, y cuando uno empieza a estudiar y empieza a verlo, igual que cuando uno hablaba mal de Odría, ¿no? Yo me he pasado mi vida universitaria que no leía un pésimo presidente, un dictador, y leyendo la novela de Vargas Llosa, de Comercio de la Catedral, y cuando uno empieza a acercarse a estudiar de verdad la obra, él dice, bueno, si yo llevo la presidencia, ¿qué hago? ¿Y qué hicieron mis antecesores? Te das cuenta que Odría fue un presidente extraordinario. Fue el presidente que construyó las grandes unidades escolares, los grandes hospitales, hizo el hospital Prevaliat, lo inaugura Bravo, pero lo hace Odría, que hace los grandes ministerios, el Ministerio de la Hacienda, el Ministerio de Educación, la Avenida Bacay, el de Trabajo, el de Salud de la Avenida Salaverde, crea el seguro del empleado. Es un gran y el gran presidente latinoamericano, que en realidad pasó toda su vida en Cañete, ¿no? Yo tengo una cierta relación indirecta porque él era gerente general de la British Sugar, que es una empresa que parte era de su familia, que termina comprando un consorcio donde mi bisabuelo es el principal accionista que la compra en Cañete, el Valle de Cañete. Entonces don Augusto estudió básicamente, pasó en Valparaíso su educación, estuvo en Londres en su exilio. Allá en la Torre me decía a mí, no leía, hablaba el inglés de la City. Hablaba un gran inglés, me dijo, hablaba el inglés de la City, del centro financiero inglés. Pero era vallecano, ¿no? Era Augusto, Bernardino, leía y Salcedo. Entonces, y la razón por la que no creo, voy a contarles una anécdota de la UNE que quizá les pueda ser interesante. Ya me estoy olvidando lo que había apuntado aquí para hablarles, pero déjenme que les cuente esto porque es una anécdota que revela muy bien cómo era don Fernando. Yo creo que la última vez que vi a don Fernando, lo conté ayer en Echifa, tú ya lo escuchaste domingo, pero basta. Debe haber sido la última vez que vi a don Fernando una semana o 10 días antes de que muriera. Y estábamos solos en su departamento y me dice, Alfredo, acompáñame a Vivanda. Él estaba muy orgulloso de vivir donde vivía porque me decía, Alfredo, la suerte que tengo es que cuando me despierto ya está abierto Vivanda y cuando me duermo sigue abierto, sigue estando abierto. Y me dice, acompáñame a comprar porque me he quedado sin cosas en la refrigeradora. Y yo me puse a pensar, este hombre que ha sido presidente 2 veces, que ha tenido arrodillados en Palacio a todos los poderosos, no tiene a nadie que lo atienda acá, ¿no? Tenía un carro Volvo viejo que había que empujarlo. Y vamos a Vivanda, compra jamón, pan bic, unas cuantas tonteras, y yo agarro una bolsa, por supuesto, para llevarlas. Y salimos a caminar a la calle, que es la calle Libertadores, en la esquina a una cuadra de su casa. Yo vivía en Conde de la Monclova. Y aparece un hombre al frente que abre los brazos, el presidente. Y yo me quedo petrificado porque reconozco yo a un tipo que lo ha atacado en la época de Velasco y dijo cosas horribles sobre Velasco. Me quedó. Y don Fernando, que no tenía nada en la mano por la bolsa, la llevaba yo, mi querido amigo, le dice, entonces, y se pasa un ratito hablando, y este tipo sale a media casa, me viene para allá. Cuando este tipo se va, lo agarro del brazo a don Fernando y le digo, bien, tú no sabes a quién has saludado. Claro que sé a quién has saludado. Fulano tal, te atacó. Y dijo, tal, yo lo sé, pero tienes que aprender tú, que además algún día vas a ser presidente, pero tienes que aprender, me dijo tú, especialmente tú, que un día vas a ser presidente del Perú, que los políticos tenemos que tener sentimientos, pero jamás resentimientos. Era muy consciente del papel histórico de Leguía. Es muy agradable estar en este departamento. Este es un departamento chiquito, ¿no? Lambayeque, mi departamento de Ica tiene 21.327 kilómetros. Ustedes deben tener unos 11 o 12.000 kilómetros cuadrados. No creo que lleguen a 14.000. Ahora que vamos a mirar Google, a ver quién tiene razón. Pero en todo caso es un departamento pequeño. La ciudad importante, la ciudad histórica nunca fue Chiclayo, siempre fue Lambayeque, que es la ciudad clásica, por eso está el famoso balcón de Monjoy ahí. Que ahorita se cae porque nadie reconstruye nada en este país, salvo la UNDE y Benigno.
cuando hay esta inundación y aparece esta ciudad nueva que es Chiclayo y se cree el departamento, empieza la gran discusión de cómo se llama. Y hay una transacción, bueno, vamos a ponerle al departamento el nombre de la vieja ciudad y la capital va a ser Chiclayo. Eso es un producto de una transacción. Pero es realmente muy agradable estar en Lambayeque, una ciudad que ha producido estos dos grandes presidentes. Es una ciudad que no tiene canon, pero tiene muchas otras cosas interesantes. Es una región muy productiva para el Perú. Es el centro de las viejas civilizaciones prehispánicas y de los sitios originarios del Perú. No en cualquier sitio del mundo hay un museo de Zipán. La gente siempre olvida, y esto lo decía yo a los estudiantes, yo nunca he pensado en el Perú como un país de tercer mundo. Siempre he pensado en el Perú como un país somos un país de primer mundo. Estamos temporalmente en el tercer mundo, nosotros somos un país de primer mundo. Hay muy pocos sitios en el mundo, hay 6 o 7 sitios en el mundo que son centros de civilización originaria. China, India, la Mesopotamia clásica, Irán, Irak, ahí en el cruce del Éufrates y el Tigris, Egipto, por supuesto, con el Nilo, México y nosotros. Nosotros teníamos, se supone que la primera ciudad del mundo son las ciudades sumerias, Semur. Bueno, nosotros tenemos que encarar una ciudad que es tan vieja como esa. Tenemos las viejas polis, las viejas ciudades donde comenzó la política y la administración de una ciudad, están en el Perú. Y Lambayeque es el sitio fundamental, junto con Trujillo, de esta civilización originaria. Entonces es siempre súper agradable venir a Lambayeque. Entonces, primero, rendir homenaje al amigo que me ayudó con gran generosidad. Segundo, al hombre enamorado de su región. Este es un culto al culto de la región. Esto es una cosa que yo como provinciano siento profundamente. Tercero, estar en Lambayeque, ¿no? Obviamente me permitirán ustedes que haga esta noche la relación fundamental que teníamos Benigno y yo era Belaúnde. La política, las naciones son largas continuidades que se van transmitiendo. Lo grande de Belaúnde es que creó un partido, esto se lo recordaba ahora a los nuevos accionistas, ¿no? Que están preocupados del estatuto del partido, quién va a ser secretario de no sé qué, o qué. Eso no es acción popular. Belaúnde no hizo un partido así. ¿No? Belaúnde creó un partido de profesionales. Fue antes que nada un profesor. Y por eso quiero esta noche, yo quiero recordar la memoria de un íntimo amigo mío a quien yo quise mucho. Encontré el otro día una foto de los tres, estoy yo bastante más joven, bastante más flaco de lo que estoy ahora con ellos dos, con el presidente de Belaúnde y con Eduardo Orrego Villacón. Eduardo Orrego, que fue, si no hubiera sido un hombre enfermo, hubiera sido el gran líder, sucesor de Belaúnde. Tenía el talento político, tenía el carisma, tenía el encanto, tenía una honradez. Siempre sentí mucho que Eduardo fuera una persona tocada por la mala salud. Y chiclayano, por supuesto, por eso lo menciono. Esta noche acá yo quiero rendir un homenaje muy especial a su memoria. Fue uno de mis Ahora, yo lo que quería recordar es que esto que nos une de Belaúnde, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué cosa es Belaúnde? ¿Por qué es importante Belaúnde? Belaúnde, por ejemplo, crea un partido de profesionales, no crea un partido de aventureros, crea un partido de profesionales, de arquitectos, de ingenieros, de médicos, recluta gente noble. La gente que sigue a Belaúnde 56 lo sigue, no tenía nada. Quizás no había periódicos, no había, como mi campaña de 2016, otros huérfanos, no había plata, no había periódicos, el ejército no estaba con ellos, en las manos no tenían nada. Salvo esa mano para empuñar la bandera del Perú y en el corazón las ilusiones llenas para hacer un país distinto y hacer un país mejor y hacer un país menos desigual. Y el presidente decía, pues había la famosa anécdota cuando sale el presidente candidato muy joven, y alguien le dice, no, ese es un profesor loco y hay 4 o 5 estudiantes que lo están sobando porque quieren pasar de año. Y de repente empieza a aprender en el Perú la gran
cruzada de 1956. Es una campaña en la que yo me inspiré mucho para la de 2016, no en las otras campañas de Fernando, sino en esa del año 56. Pero ¿qué cosa es Belaúnde? No me quiero extender mucho, así que voy cerrando mi intervención. ¿Qué cosa es esencialmente Belaúnde? La gente dice Belaúnde era un soñador. No, Belaúnde no era un soñador, Belaúnde era un ingeniero, Belaúnde era un planificador. Y es un hombre que vive en Francia, estudia en Estados Unidos y regresa muy joven en 1935 al Perú. Tiene 23 años, graduado de arquitecto. Funda en el año 37 la revista El Arquitecto Peruano, que hereda a su sobrino Miguel Luchana. ¿Y qué hace Belaúnde? ¿Qué empieza a hacer Belaúnde? Empieza a viajar por el Perú. Y viaja por el Perú. Yo siempre le pregunté a mi pre, ¿qué libros llevabas de estos viajes? Y Belaúnde una vez me contestó, 2 libros, Alfredo, siempre llevaba. Llevaba muchos para leer, pero llevaba 12 libros siempre. Paisajes peruanos de Ribabueno, que son uno de los grandes libros sobre el Perú. Ribabueno era un historiador, un limeñito, pero hace en 1912 un famoso viaje, que es el viaje inverso de los conquistadores. Los conquistadores entran por Piura, fundan San Miguel de Tangarará, entran por Cajamarca, donde capturan en noviembre de 1532 al Inca, y van de Jauja a Cusco. Ribabueno hace el viaje inverso. Entonces ese libro es un viaje que describe el viaje de Cusco a Jauja. En cada lugar que pasa, Ribabueno cuenta qué pasaba, qué ruinas hay, qué dicen las crónicas de tal sitio. Este era un libro que es muy bonito porque sale del Cusco, y Ribabueno dice, al Cusco hay que verla desde lo alto y desde lo lejos, emperatriz destronada de infaustos destinos. Y el otro libro era Mi Perú de Raimonde. Y en esos viajes el presidente descubre ciertas cosas elementales. Descubre primero que en esta geografía, que es una geografía loca, difícil, una geografía que en 400 y pico de kilómetros pasamos del océano Atlántico a la jungla amazónica, que en un espacio tan corto de kilómetros atravesamos 125 microclimas, casi todos los microclimas del mundo. Los incas habían creado la vialidad integradora. You follow me? Really? I will translate later my speech. Tenemos un infiltrado irlandés aquí en la familia. Y esa vialidad es la vialidad que Belaúnde se da cuenta que los incas han sido una suerte de imperio romano en los Andes, una Roma andina, y que ha creado una integración de esa geografía. Y que hay que repetir esa vialidad, que es una vialidad que integra el país. La segunda cosa que se da cuenta el presidente es que hay una relación entre el hombre y la tierra, entre la carretera y la tierra, que hay una ecuación hombre-tierra. Cuando un día le digo al presidente, ¿dónde se te ocurrió la marginal? Me dijo en San Ramón. Llegamos muy cansados cuando un italiano que tenía un fondo, dormimos ahí, y este italiano le dice, ahí tengo apuntado el nombre italiano, le dice, qué gran país sería el Perú si tuviese grandes valles como San Ramón. Y Belaúnde se va a dormir a su cuarto y dice, Perú tiene muchos valles como San Ramón, pero no están conectados. Y ahí se me ocurre la marginal, me dice. Por eso es que la marginal no es una carretera de punto a punto, de ciudad a ciudad, en línea recta. No es una ciudad que va haciendo meandros, empieza en San Ignacio, pasa por Jaén, pasa por Bama, después a Tarapoto, Jujuy. Y bueno, debería ser una arteria sudamericana hasta Brasil. Cuando tenga el gobierno voy a continuar hasta Brasil, hasta terminada. Entonces, el presidente me dijo, va a ser una cosa muy interesante, aparte de enlazar, me dijo, me di cuenta que a cada kilómetro de carretera correspondían 1000 hectáreas de frontera agrícola. Eso día, Belaúnde creó 2.400.000 hectáreas de campo. Y tenía la idea de la colonización al este, para hacer de los campesinos sin tierra en la costa propietarios de tierra. En el libro de Don Fernando de 1959, de la conquista del Perú por los peruanos, que lo volvió a presentar en la reedición de un libro, programa de televisión que yo tenía, esto fue muy gracioso porque el presidente Emilio me llama y me dice, Alfredo, me invita a su programa, y el presidente del programa es suyo, cuando quiera, ¿de qué quiere hablar? No es que he sacado una reedición de mi libro, quiero presentarlo. Yo todo ingenuo
Digo, pero presidente, yo te ayudo a organizar la presentación del libro, vamos a hacer una presentación en un auditorio. No, Alfredo, hago una presentación en la que van 100, 150 personas, me tengo que gastar plata en un coctelito que no tengo la plata. En cambio voy a tu programa y me escuchan 500.000 personas. Déjame, listo, presidente. Se olvida, no tenía plata para un coctelito. Y entonces presentó la reedición en 1994 en mi programa. Pero en ese libro de 1959, cuando todo el mundo hablaba de reforma agraria, en ese libro de 59 la palabra reforma agraria no está mencionada. Porque él lo que quería era la colonización del este para ser propietarios de tierras a los campesinos. Y hace 2.400.000 hectáreas de tierra. Eso parece muy fácil. Ustedes estamos acá en Chiclayo. Y conocen ustedes Chiclayo mejor que yo, por supuesto, porque yo conozco muy bien Lambayeque. Y si uno se va de Chiclayo a Chongoyape, ahí no está lejos de Chongoyape hasta el dique, hasta el reservorio, y uno pasa por Malca, Tumán, Pucalá, las grandes haciendas azucareras de Chiclayo. ¿Cuántas hectáreas de Pomalca? 10.000 hectáreas. No, yo sé lo que estoy hablando. Pomalca son 10.000 hectáreas. Ese es el título de Pomalca. No necesariamente están todas en producción, pero son 10.000 hectáreas. Tumán son 7.000. El número exacto es 7.137. Pucallá es un poquito más grande, ahí está también 70 hectáreas de San Juan, en fin, ya ustedes lo conocen. Pero no es real. Toda esa gran costa del azúcar de Chiclayo de 30.000 hectáreas. Y uno se traslada a Trujillo, al gran valle de Chicama, en la gran zona azucarera de Perú. Casa Grande, la gran hacienda azucarera y joya de la corona azucarera del mundo, tenía 29.000 hectáreas, 22.000 de azúcar y 7.000 más para otras cosas. Todo el valle de Azcope y Chicama son, incluido Paiján y Cartavio. Cartavio son 6.175 hectáreas, y si uno le suma las otras haciendas de Chiquitoy, Situco, Salamanca, son 13.150. Le suma Paiján, son 60.000 hectáreas en Azcope. Creó 2.400.000 hectáreas. Esta fue la idea, la segunda gran idea de Belaúnde. La primera que descubre los viajes es la vialidad integradora. Y la segunda es la ecuación hombre-tierra que tiene que hacerse. Y se da cuenta, me dice que a cada kilómetro de carretera va a corresponder 1.000 hectáreas y que amplía la frontera agrícola. La otra cosa fundamental del presidente, que es una cosa genial, simplísima. Un día me dijo, Alfredo, el problema es que los políticos de ahora no saben ni de historia ni de geografía. Y uno no puede hacer política si no conoce el territorio. Y una de las cosas que al presidente se le ocurre, que es una de las ideas geniales de la marginal, es la conexión tierra-agua, carretera-río. El otro día estaba con Paco Belaúnde, que tiene 97 años, que está súper lúcido. Llego a su casa y me dice, ¿cómo está tan Paco, no? Me saca, hijo, te he sacado este plano para lo que tienes que hacer en el gobierno. Tú estás con la obsesión que me ha vendido de que hay que conectar el Cusco con Atalaya. El presidente quería que los dos puntos fundamentales de Ríos eran Yurimaguas en el Guayaga y Atalaya en el Ucayali, ¿no? Pero Paco me dice, hay que conectar Atalaya con el sur andino, hay que conectar Atalaya con el Cusco, ¿no? Me pareció una idea genial, estamos trabajando con un grupo de ingenieros para eso. Entonces, esa fue la otra idea genial del presidente, la ecuación, la vialidad, la ecuación hombre-tierra, cuando hace la marginal, y luego se da cuenta que ese mundo andino, ese mundo incaico y preincaico ha producido una extraordinaria, cómo roturaban la tierra, cómo cultivaban la tierra, dónde estaba la mano de obra, cómo trabajaba la tierra, y descubre que hay la fraternidad comunal, que es el origen de la idea de cooperación popular. Por eso que don Fernando en su libro dice, muy pocas naciones en el mundo tienen el privilegio, la frase casi textual, de que su propio territorio les enseña las lecciones de la doctrina. De ahí viene la idea de que el Perú es en sí mismo una doctrina, el Perú como doctrina. Sale de esa experiencia. Ahora, don Fernando no solamente fue una transformación física del Perú, fue también una transformación social y humana del Perú. En su libro de 59 habla, a mí me acusó la derecha en la campaña que yo estaba distorsionando el pensamiento de Belaúnde, porque Belaúnde solo quería integración física. No, el año 59 en la conquista, el presidente denuncia
el latifundio del dinero. Hay que terminar con el latifundio del dinero. Yo lancé la idea de la campaña de que quería hacer del Perú un país industrializado de una generación, y la verdad que lo hice sin pensar en el libro del presidente. Después lo releo, y el presidente en el 59 está proponiendo hacer las grandes refinerías industriales para cambiar los metales y darles valor agregado. Entonces, fue esta admiración por Belaúnde lo que nos entronca con Benigno, nos entronca con muchos. Y yo pienso, ha sido muy interesante, porque Belaúnde crea un partido de profesionales y crea un partido de hacedores. Belaúnde es un hombre que hizo cosas, no solamente las imaginó, las soñó, las realizó. Las realizó. Hasta que la gente se ha olvidado de que, ustedes acá tienen ejemplos clarísimos en este departamento, Tinajones y Gallito Ciro. Belaúnde hizo 4 de las 5 irrigaciones de la historia de la República del Perú. Hasta que terminó el gobierno, de cada foco prendido, 3 de cada foco, 4 focos eléctricos fueron prendidos por la mano de Belaúnde. Eso es Belaúnde. Y por eso es que está vivo. Y por eso es que la gente se movilizó en la campaña. Cuando mi campaña empieza a crecer, yo le digo a mi mujer, esta campaña la estamos haciendo 2 personas. Este modesto sujeto y un fantasma. Y ese fantasma que aparecía en cada pueblo. De repente yo empiezo a ir a los pueblos, por supuesto las encuestas de apoyo, esas que están pagadas por todo el mundo, que son las que dicen que nunca estamos bien, que Acción Popular siempre está mal, que yo no tengo ningún punto, pero que siempre están a favor de los que tienen plata. Decían, no, Acción Popular no existe en el Oriente. Yo iba al Oriente y yo era el único candidato que llenaba plazas. Me subía a la camioneta, volteaba de atrás y había mismo mototaxis. Si yo hubiera tenido plata en la seguridad, como no teníamos un centavo, eran files de Huamantaga con su banderita, que eran hijos de un belaundista, nietos de un belaundista, sobrinos de un belaundista, o tipos que un día habían le dado la mano a Belaúnde o que habían estado en la inauguración de una obra de Belaúnde. De las cosas más emocionantes que me pasaron en la campaña, y perdona que lo cuente esta noche, quizá me estoy saliendo del libreto de lo que debería hablar, pero dado que es un homenaje a Benigno, creo que esta anécdota viene al pelo. Las cosas más emocionantes que me pasaron en la campaña. Me pasaron 2 cosas muy emocionantes. Mi primer acto político fue en Arequipa, que fui al mercado de San Camilo. Según las encuestas yo tenía 0.3%, el Partido de Acción Popular no lo conocía nadie, era un partido muerto, no existía, territorio muerto, y yo 0.13. Y entro al mercado de San Camilo y las mujeres de la plaza no me dejan salir. Yo quería zafarme porque quería un programa de radio, de televisión, tenía que aprovecharme cuanto medio hubiera para promover mi candidatura, porque no teníamos plata para comprar televisión ni nada. Entonces me quería ir, pero no me dejaban salir. Esta mujer me abraza y me dice, flaquito, voy a votar por ti. Entonces yo pensé, bueno, ya que no logro enamorar a ninguna mujer joven, por lo menos se enamoraba de esta señora. Y ella me dice esta cosa fantástica. Yo tengo mi casa por el Taipa. Yo tengo mi casa por el Taipa. 3 puestos más allá, un tipo ya muy formal con corbata, que vendía, no sé, ya no me acuerdo que vendía, pero vendía frutas. Me dice, yo voy a votar por usted. Muchas gracias, señor. Y me hace el mismo cuento desde la anécdota adicional que voy a contar después. Yo fui caminando al colegio kilómetros hasta Cuarto de Media hasta que el presidente hizo la carretera. Yo salgo hasta el mismo y digo a Claudia José, presidente de Perú. Y un día estoy en mi casa, reunión con congresistas o con técnicos, y viene un tipo a buscarme, y yo no lo recibo, porque no tenía tiempo. Mi mujer, que no es nada política, pero es una mujer de voluntariado social y que siempre está ayudando a la gente y que recibe a todo el mundo, lo hizo pasar y vino de mí furioso. ¿Cómo es que no recibes a la gente? ¿Quién te cree? Tú tienes que atenderlo. Me obligó a atender la sesión. Se lo puso en el comedor, yo tenía la terraza en mi casa a la gente. Le voy al comedor y le digo, mire, ¿sabes que tengo unos amigos que me encantaba atenderlo? Mentira, yo no quería atenderlo. ¿En qué lo puedo ayudar? El tipo venía con una bolsita. Y me dice, no, soy yo el que lo quiere ver, se va a la chava. Muy bien. Me acuerdo su nombre, se llamaba Pedro. No me interesa la política, a mis hijos no les interesa la política, son todos profesionales. Yo tengo una empresa de 14 buses y 25 camiones o al revés. Estoy por ahí.
Bueno, ¿y en qué lo puedo entender? Que no me dijo, mire, la primera casa de cemento de mi familia la construyó el presidente Belaúnde. Y me hace el mismo cuento del tipo de San Bernardino. Yo fui caminando al colegio hasta tercero y medio, hasta que el presidente hizo la carretera y pude ir en un bus en 20 minutos. De modo que yo tengo una obligación como presidente Belaúnde y he venido, todavía me emociona al contarlo esta noche. Vengo a traer un aporte a su cumpleaños. Se lo dio a mi hijo Cayetano. Mi hijo Cayetano es el hombre más aplomado y más frío del mundo. Pero después que ese tipo salió llorando, me dijo, pero nos dejamos 8.000 soles. A nosotros no dieron plata ni los romeros, ni los brechas, ni los reyes. Ese tipo 8.000 soles, porque sentía una obligación con Belaúnde. Eso es el Belaúndismo. Es un sueño que sigue vivo. Y Acción Popular va a pervivir más que el APRA, porque los apristas se han gastado la herencia de la Torre. Pero la herencia de Fernando Belaúnde sigue intacta. Está en cada pueblo del Perú, donde hay, como dije yo, una campaña, un hombre que se acuerda que en su pueblo hay una sede de Belaúnde, grande o chica. La sede de una gran carretera como la Marginal, o la sede de un pequeño camino, o la sede de un centro de salud, o la sede de un colegio, o la sede de un cable eléctrico, o la sede de un canal de irrigación. Esencialmente Belaúnde, lo que fue, con esto termino, fue una síntesis extraordinaria. Fue un hombre de síntesis. Él es muy importante en Belaúnde, y la gente no lo menciona porque no conoce bien a Belaúnde, la influencia de Roosevelt. Belaúnde es un rooseveltiano, es un desarrollista rooseveltiano. Él está en los 30 estudiando arquitectura en Texas mientras surge el New Deal de Roosevelt. Y eso que levanta a los Estados Unidos de la crisis del 29. Él siempre tuvo eso en la cabeza. Y fue una síntesis entre iniciativa privada, empresa privada y planificación estatal, entre acción de la empresa privada y obra pública, una síntesis entre el indigenismo y el hispanismo, una síntesis entre el nacionalismo y la apertura de capital extranjero. Fue una síntesis extraordinaria. Y esa es la razón por la que está vivo, y esa es la razón por la que ustedes están aquí esta noche, no escuchando a un tipo como yo que no tiene ninguna importancia, sino que están aquí igual que yo por ese fantasma. Y lo que nos reúne es esa ilusión. Y él no creó un partido. Los que se pelean por la dirigencia de Acción Popular, que no representan a nadie, que no tienen votos, porque se pelean como si fuesen los dueños del tesoro de Atahualpa. Yo le digo, ustedes no tienen, esto no es un partido, esto es un sueño. Y esto se creó como un sueño. Y si sigue vivo porque es un sueño, que es el sueño de hacer un país distinto, un país menos desigual, un país donde toda la gente tenga lo que tiene la gente en todas las sociedades normales del mundo. Buena educación pública, buena salud, buenas carreteras, seguridad. Ese es el gran sueño del centro. Nosotros no somos el partido de los extremos. No somos ni el partido de la izquierda chavista, que no solo reconstruye nada, ni somos el que cree que solo el mercado arregla las cosas. Somos el partido de la síntesis. Somos un sueño, y ese sueño está perfectamente vivo aquí, y ese es el sueño que movía a Benigno León Ezcurra. Y ese es el sueño que nos conectó. Ese es el sueño que nos hizo amigos, y en nombre de ese sueño es el nombre que he venido esta tarde a hablar de ustedes, y les quiero agradecer muchísimo por la paciencia y gentileza que han tenido.